El fuego consumía los estandartes reales. Las torres de obsidiana, símbolo del dominio de la reina Sarelia, se derrumbaban una a una como si el universo entero se hubiera revelado. La noche, oscura como un pozo sin fondo, no ocultaba la vergüenza de la traición. Desde la cima del trono estelar, Sarelia contemplaba el caos con los ojos desbordados de ira, no de miedo. Sus uñas, largas y afiladas como cuchillas de cristal, se clavaban en las piedras resquebrajadas mientras trataba de incorporarse. Sangre púrpura goteaba de su labio, esa boca que antes solo había pronunciado decretos y condenas. Su corona yacía rota entre los cadáveres de su guardia personal. La traición había llegado desde adentro. Su propia casta de estrategas, manipulados por promesas vacías del Consejo de las 12 Lunas, la habían entregado. Pero lo que más la desgarraba no era la puñalada política. Era él. Una figura se acercó entre el humo. No vestía como los demás soldados. Caminaba con paso firme, sin miedo a la destrucción, como si el fuego se apartara de su sombra. Sarelia entrecerró los ojos. Reconocía a ese andar. Esos hombros amplios. La silueta de aquel que le había susurrado secretos en noches pasadas, en su lecho, cuando aún creía que los humanos podían ser útiles. Julián. Así que viniste, gruñó con la voz rasgada. El traidor más cercano siempre es el que duerme contigo. El humano no respondió de inmediato. Se detuvo frente a ella, el rostro oculto tras el visor agrietado de su casco. Lo retiró lentamente. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero sus ojos seguían iguales, ardientes, brillando con una mezcla imposible de culpa y deseo. No vine por venganza, dijo él, con voz baja pero cortante. Vine porque no podía dejar que te mataran así. Sarelia rió, amarga, sarcástica. La carcajada le provocó una tos que trajo más sangre a sus labios. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me arrastre a tus brazos como una criatura débil? ¿Que llore? ¿Que te agradezca? Se levantó con dificultad, la espalda recta, el orgullo intacto aunque su cuerpo temblaba. Su mirada lo atravesó como un puñal. No eres digno de tocarme, humano. Él avanzó un paso más. La tomó de los brazos, y ella, en un impulso de furia, alzó su mano y le cruzó el rostro con una bofetada que resonó en la sala destruida. ¡Aléjate! No puedo, respondió Julián, sin moverse. Porque aunque odie todo lo que hiciste, no puedo dejar de recordar cómo me mirabas. Cómo me temblaban las piernas cada vez que pronunciabas mi nombre en la oscuridad. Ella cerró los ojos. Maldijo en voz baja su debilidad, su piel erizándose ante cada palabra que él soltaba como veneno dulce. Sus sentidos estaban traicionados por su cuerpo. Dolía más que la herida de su costado. No me mires así, dijo Sarelia entre dientes. No después de permitir que esto ocurriera. Julián no contestó. Solo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. No con sumisión, sino con reverencia. Tocó su vientre, donde el plasma enemigo la había alcanzado. Ella intentó apartarse, pero sus piernas cedieron. Déjame ayudarte, murmuró él. No necesito tu compasión. No es compasión, respondió él. Es lo que nunca quise admitir. Silencio. Solo el crepitar de las llamas, las cenizas cayendo como nieve maldita. Sarelia, por un instante, bajó la guardia. Sus ojos se humedecieron, no por el dolor físico, sino por algo mucho más peligroso. Se dejó caer, y Julián la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Esto no me redime, susurró ella. Lo sé, respondió él. La cargó en sus brazos. Ella no se resistió esta vez. Mientras salían del templo en ruinas, rodeados de sombras y destrucción, Sarelia pensó en todas las veces que había despreciado a los humanos. Y ahora, uno de ellos la sostenía como si su vida importara más que la suya propia. En su cuello, la sangre seca latía como una marca maldita. Pero el calor del cuerpo de Julián, ese calor humano tan sucio y tan real, no la abandonaba. No dijo más. No hizo falta. Ambos sabían que algo se había roto esa noche. Pero también, algo acababa de empezar. El zumbido constante de los generadores y el parpadeo tenue de las luces de emergencia eran los únicos sonidos que acompañaban la respiración irregular de Sarelia. La reina despertó sobre una litera angosta, con una sábana áspera cubriéndole hasta los hombros. Su cuerpo dolía. Dolía como si cada músculo hubiese sido arrancado y vuelto a colocar en su lugar por manos humanas torpes. Intentó moverse, pero una punzada de fuego cruzó su costado. El techo metálico de la nave no tenía los frescos de cristal y luz de su palacio. No tenía sirvientes, ni perfumes,
ni oráculos. Solo oscuridad. Solo ella, sola, traicionada, viva. Y entonces lo vio. Julián estaba sentado a un par de metros, limpiando lo que quedaba de su armadura carbonizada. Su torso desnudo brillaba bajo la luz roja de emergencia, marcado por viejas cicatrices y nuevas quemaduras. No la miraba. No hablaba. Solo trabajaba, como si el destino no hubiese cambiado para siempre desde la última vez que cruzaron palabras. Ella no pudo evitar hablar, aunque odiara cada palabra que salía de su boca. Viniste a salvarme. ¿Pero quién te dio permiso para tocar mi cuerpo? Julián no alzó la vista. Su voz llegó grave, casi sin emoción. No pedí permiso. Lo haría de nuevo si hiciera falta. Sarelia sintió un escalofrío. No por la amenaza, sino por la certeza. El humano estaba roto, pero no por el miedo. Había fuego en él. Un fuego que alguna vez creyó dominar, pero que ahora ardía sin cadenas. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, manteniendo su tono regio. En una nave de evacuación automática. La encontré abandonada en órbita. La reactivé. Tiene oxígeno, comida sintética y no demasiadas preguntas. Ella cerró los ojos por un segundo. El protocolo de fuga lo había diseñado ella misma, hacía años. Nunca pensó que lo usaría. Menos aún, acompañada por un traidor. Se sentó con esfuerzo. El movimiento hizo que una gota de sudor le recorriera la sien. No por fiebre, por impotencia. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Planeas entregarme a tus amos? ¿Esperas una recompensa? Julián dejó su armadura a un lado. Se levantó y caminó hacia ella. Cada paso suyo resonaba como una sentencia. Pero no había violencia en él. Solo determinación. Mis amos murieron cuando destruiste sus flotas en Tersal. No tengo a quien rendirle cuentas. Ella lo observó con suspicacia. Esa batalla había sido despiadada. Miles de humanos perdieron la vida. No mostró arrepentimiento. Pero sí, un dejo de curiosidad. Entonces, ¿por qué me salvaste? Porque cuando vi tu cuerpo entre los escombros, no vi a una reina. No vi a una enemiga. Se detuvo frente a ella. Vi a la mujer que me robó el sueño durante años. Y no pude dejar que muriera sola. Sarelia giró el rostro, como si esas palabras la golpearan más que un rayo de plasma. Una parte de ella quería reírse. Otra, quería llorar. No digas eso, murmuró. No puedes amar lo que odias. Julián se inclinó y posó su mano sobre la sábana que la cubría. Ella no se apartó, pero sus ojos brillaron con una mezcla de furia y algo más oscuro, más suave. No dije que te amaba. Dije que no pude dejarte morir. Hubo un largo silencio. La nave flotaba entre planetas muertos, mientras dentro de ella latía una tensión más fuerte que cualquier campo de energía. Sarelia se incorporó un poco más, sus ojos clavados en los de él. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó. Sí. Me salvaste, pero no me liberaste. Ahora estoy atada a ti. Él inclinó el rostro, acercándose, sin romper el contacto visual. Tal vez siempre lo estuviste. Ella soltó una exhalación tensa. El aire entre ambos se volvió espeso. El pasado los rodeaba, como espectros susurrando lo que nunca se atrevieron a decir. Sarelia bajó la vista por un instante. Lo suficiente para que Julián notara algo. Temblaba. No de debilidad, sino de algo mucho más humano. Algo que ni siquiera su sangre real podía contener. No creas que esto borra lo que hiciste, dijo ella finalmente. No busco redención. Entonces, ¿qué buscas? Julián se quedó en silencio por un instante eterno. Que me mires sin odio. Solo una vez. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa no pronunciada. Sarelia apartó su mirada, pero sus labios se entreabrieron, suavemente. Necesito dormir, murmuró. Él asintió y se apartó sin decir nada más. Caminó hacia la escotilla, pero antes de salir, se detuvo. Por cierto, dijo sin girarse. Cuando te desmayaste en mis brazos, dijiste mi nombre. 2 veces. La puerta se cerró tras él. Sarelia se quedó en silencio, con la vista fija en el techo. Por primera vez en años, no pensaba en política. No pensaba en la guerra. Pensaba en el calor de unas manos humanas, y en una palabra que nunca había usado en voz alta. Su nombre. Julián. Y justo antes de cerrar los ojos, lo susurró de nuevo. La nave vagaba en la deriva, entre sistemas sin nombre y satélites muertos. Las estrellas no brillaban con esperanza,
solo con indiferencia. En la sala de control, los paneles zumbaban como si respiraran. Y en esa quietud fantasmal, Sarelia observaba el reflejo de su rostro en el cristal del ventanal. Su mejilla aún mostraba la marca tenue de un hematoma. Su costado dolía con cada respiración. Pero lo que más la perturbaba no era el dolor físico, ni siquiera el recuerdo del consejo traicionándola. Era el silencio de Julián. No se evitaban, pero tampoco se buscaban. Se movían por la nave como fantasmas que se reconocen, sin atreverse a tocarse. Hasta que aquella noche, algo cambió. Sarelia se encontraba en la cámara central, su piel bañada por la luz artificial azul. Había abandonado la túnica médica y vestía una prenda simple de tela flexible, adherida a su cuerpo como una segunda piel. No por vanidad, sino por incomodidad con la ropa humana. No era una reina en ese instante. Solo una mujer aislada entre fierros y vacío. Julián entró sin anunciarse. Llevaba en la mano una bebida caliente. El aroma era suave, con notas de especias terrestres. No tienes que comportarte como mi sirviente, dijo ella sin mirarlo. No lo hago, respondió él. Solo pensé que te gustaría algo que no supiera a medicina. Ella tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él por un instante. Una chispa se encendió. Un gesto mínimo, pero cargado de todo lo que no se habían dicho. Lo observó de reojo. Su mandíbula marcada. Sus labios resecos. La mirada de soldado cansado que ya no esperaba redención. No duermes, dijo él después de unos segundos. Tú tampoco. Ambos sabían por qué. Porque cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes volvían. La sangre. La traición. El grito ahogado de un hombre en mitad del humo. Y sin embargo, había algo más en esas noches. Un pulso latente. Una promesa silente. Un deseo prohibido. Sarelia se acercó al ventanal y miró el espacio infinito. ¿Alguna vez pensaste que terminarías encerrado con la mujer que mandaste destruir? Preguntó ella, con la voz baja. ¿Alguna vez pensaste que desearías al hombre cuya especie desprecias? Respondió él. Hubo una pausa. Una pausa que no era incómoda, sino eléctrica. Ella giró lentamente. Lo miró. Y esta vez, no apartó la mirada. ¿Por qué me tocaste como si me conocieras? Preguntó, con voz tensa. Porque lo hice, dijo él. Cada noche después de que me dejabas solo en tus habitaciones. Cada vez que me decías que no sentías nada. Ella dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a él. Tan cerca que el calor de sus cuerpos comenzaba a mezclarse. Yo nunca dije que no sentía nada, murmuró ella. Dije que no debía sentirlo. Julián respiró hondo. No era un hombre fácilmente perturbable, pero el perfume de su piel, la cercanía, la forma en que sus pupilas se dilataban, todo eso lo rompía lentamente. Y entonces, sin permiso, sin palabras, se besaron. Fue un beso brutal, cargado de rabia, dolor y necesidad. Sus bocas se buscaron como si el mundo fuera a terminar en ese instante. Las manos de Julián bajaron por su espalda con hambre contenida. Sarelia lo empujó contra el panel, jadeando. Tus labios saben a traición, susurró ella. Y los tuyos, a poder, respondió él, entre respiraciones rotas. Ella lo mordió. No con ternura, sino con fuerza, como una advertencia. Él no se quejó. Solo la tomó de la cintura y la alzó como si el peso de su pasado no importara. La colocó sobre la mesa de mando, apartando con una patada el dispositivo de navegación. No había realeza. No había jerarquías. Solo dos cuerpos marcados por la guerra y por el deseo de romperse mutuamente. Sus ropas no se deslizaron como en las leyendas. Fueron arrancadas. Cada prenda, un símbolo de todo lo que habían perdido. Cada caricia, una confesión sin palabras. Cuando ella se arqueó contra él, no gritó su nombre. Lo susurró, una y otra vez. Como si al hacerlo pudiera expulsar el veneno que aún habitaba en su pecho. Y cuando terminaron, no se alejaron. Sarelia se quedó sobre su pecho, escuchando el latido humano. Tan frágil, tan fuerte. No me acostumbro a este silencio, murmuró. Yo tampoco. Pero hay paz aquí, dijo ella. Una que no entiendo. Una que me asusta. Él la besó en la frente. Eso es lo más humano que has dicho desde que nos conocimos. Ella rió, por primera vez en mucho tiempo. No con ironía. No con desprecio. Solo rió. Y entonces, en la consola, una alarma suave comenzó a sonar. Algo, o alguien,
se acercaba a la nave. Ambos se incorporaron. Las miradas volvieron a tensarse. El deseo se convirtió en alerta. La noche había terminado. Y con ella, la tregua. La alarma vibraba como un latido mecánico. Roja, persistente. La nave temblaba, suave al principio, luego con sacudidas secas y peligrosas. Sarelia se incorporó primero, aún desnuda, sin rastro de vergüenza. El cuerpo de una reina no se ocultaba. Julián, en cambio, tardó un segundo en reaccionar. No por el peligro, sino porque sus sentidos aún estaban embriagados por el sabor de ella. Sarelia caminó hasta el panel de control y lo activó. El escáner mostraba una señal inconfundible. Un crucero rastreador del Consejo de las 12 Lunas, de clase Tarcos, se acercaba directo a su posición. Lo habían encontrado. La pregunta ya no era cómo. Era por qué había tardado tanto. Sarelia chasqueó la lengua. Las coordenadas de evacuación eran antiguas, sí, pero no lo suficiente como para escapar de sus sabuesos. Estaban aquí para acabar lo que no pudieron en el templo. Para arrancarle la corona, viva o muerta. Julián ya estaba colocándose su armadura, oxidada y reparchada. En su rostro se dibujaba algo más que tensión. Era furia. Una que ardía sin ruido. Revisó su rifle, sus cargas, y luego miró a Sarelia. «Dime qué quieres hacer». Ella no respondió al principio. Su mirada seguía fija en la pantalla, analizando la maniobra enemiga, recordando cada patrón de ataque de sus antiguos capitanes. El Tarcos tenía 3 equipos de abordaje, cada uno letal por sí mismo. No venían a negociar. Sarelia caminó hasta el compartimento oculto del piso y abrió un compartimiento secreto. Allí, sellada con su código genético, yacía su lanza ceremonial, una hoja negra como la noche, vibrante, viva. La tomó con ambas manos, como quien recupera un fragmento del alma. «No quiero huir», dijo finalmente. «No esta vez. Entonces pelearemos». Las luces se apagaron durante 3 segundos, luego regresaron en rojo. El impacto de los garfios magnéticos fue brutal. La nave crujió como un animal herido. El Tarcos había iniciado la fusión de túneles de abordaje. No les quedaba tiempo. Sarelia no se molestó en vestir su atuendo real. Solo ajustó su armadura flexible, negra como la sombra. Sus ojos brillaban con la rabia de una reina herida, y su cuerpo irradiaba una presencia que no podía fingirse. Cuando las compuertas explotaron, el aire se llenó de humo, luces pulsantes y rugidos metálicos. Las tropas enemigas entraron como una marea viva, con espadas de plasma, escudos pesados y armaduras con emblemas rotos. Sarelia fue la primera en moverse. Su lanza giró en el aire, cortando la garganta del primer soldado que se atrevió a nombrarla. Saltó por encima de un cadáver aún tibio y clavó su hoja en el pecho de otro, rompiendo costillas y orgullo. Julián disparaba con precisión letal. Cada ráfaga era un recuerdo convertido en fuego. 1 cayó, luego 2, luego 7. Pero eran demasiados. La nave pequeña no ofrecía ventaja estratégica. Solo era una trampa flotante. Sarelia esquivó un golpe y se deslizó entre los cuerpos, gritando una orden en su antiguo dialecto de guerra. El eco de su voz resonó como un canto fúnebre. No era una súplica. Era un juicio. Uno de los tenientes del consejo, vestido con la insignia blanca de los cazadores reales, la enfrentó. Medía más de 2 metros, su lanza doble vibraba con energía corrupta. «Eres débil ahora», dijo él con voz hueca. «Tu linaje muere contigo». Sarelia no respondió con palabras. Respondió con furia. Sus lanzas chocaron con un estallido sónico. El combate fue rápido, brutal, sin honor. El sudor se mezclaba con la sangre. Cada golpe era un recuerdo de traición. Cada defensa, una negación al olvido. Pero él era fuerte. Demasiado. En un descuido, la lanza enemiga se clavó en su muslo. Sarelia gritó, cayó de rodillas. Y entonces, como un relámpago sin anuncio, Julián apareció detrás del enemigo y lo atravesó con una daga corta en la base del cráneo. «No toques lo que es mío», dijo, sin levantar la voz. Sarelia lo miró desde el suelo, jadeante. No entendía si sentía odio o deseo. Quizás ambos. Julián la tomó entre sus brazos. Ella quiso resistirse, pero estaba sangrando demasiado. La condujo hasta el centro de mando. Cerró la compuerta y activó la protección de emergencia. «Te dije que no te necesitaba», murmuró ella. «Y yo te dije que no buscaba permiso». Ella apretó los dientes. Se sentía débil,
y odiaba sentirse débil frente a él. Pero había algo en su mirada que no podía apartar. Él bajó la vista a su herida y comenzó a presionar con un vendaje improvisado. Cuando entraste en mi habitación hace un año, dijo Julián, temblando, pensé que lo hacías para manipularme. Sarelia lo miró, sin palabras. Pero no fue manipulación. Fue la única vez que me sentí vivo. Ella intentó hablar, pero sus labios temblaban. No de dolor. De otra cosa. Algo que se había estado gestando desde el momento en que le permitió sobrevivir. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora vendrán más, dijo Julián. Y si quieren tocarte, tendrán que matarme primero. Sarelia cerró los ojos. Por primera vez desde su caída, su respiración se volvió lenta. No por la herida. Por algo más profundo. Algo que ni siquiera ella, reina de millones, podía controlar. No soy tuya, murmuró con voz rota. Pero se quedó en sus brazos. Y no se soltó. La nave descendía con dificultad sobre las ruinas del antiguo Tor Velan. No era una plataforma de aterrizaje. Era un cementerio. Un templo olvidado entre montañas flotantes, donde alguna vez se coronaban reyes y reinas de galaxias enteras. El núcleo gravitacional que mantenía el santuario suspendido era inestable, y cada paso sobre sus piedras agrietadas era una advertencia de que no quedaba mucho tiempo. Ni para ellos, ni para el mundo que los había creado. Sarelia bajó primero. Su pierna seguía herida, pero no pidió ayuda. No porque no la necesitara, sino porque aún era ella. Reina. Soberana de una corona rota. Cada paso era un desafío a su destino. Julián descendió después, su rifle al hombro, su mirada atenta. Aunque el enemigo no era visible, ambos sabían que estaban siendo observados. Satélites de vigilancia, cazadores ocultos, espías de otras casas que deseaban el final de Sarelia. Caminaron por un pasillo cubierto de raíces y cenizas. A su alrededor, esculturas de antiguos soberanos observaban desde los muros como testigos mudos. Ninguno de los dos hablaba. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de peso. Como si cada respiración arrastrara un pasado no dicho. Al llegar al centro del santuario, la gran sala circular aún conservaba sus grabados de luz. Inscripciones sagradas escritas en un idioma tan antiguo que ya nadie lo hablaba. En el centro, sobre una base fracturada, esperaba el códice real, una vara de energía sólida, símbolo de coronación y derecho. Nadie la había tocado en décadas. Sarelia se acercó a él. Su lanza vibró en su espalda como si pudiera sentir lo que iba a ocurrir. Julián la observaba desde atrás, pero no dio un solo paso más. Ella extendió su mano sobre el códice. Lo miró largo rato. Luego cerró los ojos. Toda mi vida me prepararon para esto. Para gobernar. Para mandar. Para dominar mundos con una palabra y romper planetas con una orden. Su voz se quebraba, pero su columna seguía recta. Me dijeron que la soledad era el precio de la grandeza. Que el poder exigía silencio, sacrificio, frialdad. Me enseñaron a no amar. Giró lentamente. Lo miró. Y entonces apareciste tú. Y todo empezó a arder. Julián frunció el ceño. No era un hombre acostumbrado a palabras tan desnudas. Dio un paso hacia ella, pero Sarelia levantó una mano. No para detenerlo. Para mostrarle algo. Activó su implante cerebral. De su brazo surgió una interfaz. Con un solo movimiento, proyectó frente a ellos el decreto sellado de sucesión real. Un documento imposible de falsificar. Este es mi linaje, mi sangre, mi deber. Lo sostuvo entre sus manos durante un segundo. Y entonces, lo partió en dos. El códice chispeó al contacto con la ruptura. Una onda luminosa estalló en la sala. Las estatuas temblaron. El templo gimió. La tierra misma parecía rechazar su decisión. Julián la miraba sin comprender del todo. ¿Qué has hecho? He renunciado. A tu trono. A mi condena. Sarelia caminó hacia él. Sus ojos, por primera vez, no brillaban con autoridad. Brillaban con fuego humano. Cuando caí en esa batalla, pensé que todo había terminado. Pero vivir sabiendo que tú seguiste luchando por mí, fue peor que morir. Porque me hizo sentir. Y eso no estaba permitido. Julián dejó caer el rifle. La tomó de los brazos. No con rudeza. Con urgencia. ¿Y ahora qué eres? Sarelia inclinó el rostro. No soy una reina. No soy una prisionera. Soy tuya. Si aún me quieres.
Él no respondió con palabras. La besó con una intensidad que solo se siente cuando el tiempo se agota. Sus labios se encontraron con desesperación y ternura, como dos galaxias colapsando sobre sí mismas. Ella lo abrazó. No como símbolo de poder, sino como una mujer que ya no temía amar. Pero entonces, las piedras crujieron bajo sus pies. Un temblor violento sacudió el templo. El códice roto activó un protocolo de autodestrucción del santuario, un castigo antiguo contra los que negaban su herencia. Julián la tomó de la mano. Tenemos que salir de aquí, ahora. Sarelia asintió. Ya no discutía. No con él. Salieron corriendo entre los pasillos, las columnas cayendo a su alrededor. Un rayo de energía colapsó a centímetros de ellos. El portal de salida vibraba. La nave aún flotaba, suspendida en modo automático. Tuvieron que saltar. Cayeron dentro justo cuando el santuario se desintegraba en una explosión de luz y silencio. Ambos quedaron tumbados en el suelo metálico, respirando con dificultad. Sarelia giró su rostro y lo miró. He dejado atrás todo lo que era, dijo con voz ronca. Entonces vamos a descubrir qué serás ahora, respondió Julián, tocando su mejilla con la palma abierta. Ella sonrió. Por primera vez, sin pesar. Pero antes, me recuperaré. Y cuando esté lista, lo sé, vas a tomar tu lanza. Y vamos a hacer temblar el universo. Ella cerró los ojos. No como alguien que teme lo que viene, sino como quien, al fin, descansa sabiendo que ha elegido su propia guerra. La oscuridad del espacio se iluminó como una tormenta de dioses. La flota del Consejo de las 12 Lunas emergía del hiperespacio con una brutalidad que no dejaba lugar a dudas. No venían a negociar. Venían a borrar a Sarelia de la existencia. Y con ella, todo lo que representaba. Pero esta vez, no estaba sola. La nave de Julián, reconstruida con restos de viejas naves cazadoras, flotaba entre campos de asteroides como una lanza apuntada al corazón del imperio. Desde su interior, Sarelia observaba la proyección holográfica de la armada que se avecinaba. 30 naves de combate, 4 acorazados, y un crucero madre, el Argón Lux, donde se encontraba la reina madre del Consejo. Julián ajustaba los sistemas de defensa. Ya no era un soldado huido. Ahora era un guerrero con causa. Si no ganamos hoy, no quedará mañana, dijo, sin dramatismo. Entonces vamos a ganar, respondió Sarelia, con una sonrisa feroz. Ella llevaba su nueva armadura, una mezcla de tecnología alienígena y diseño humano. Flexible, pero resistente. Negra, con líneas carmesí que brillaban con su pulso. En su espalda, la lanza de guerra. En su pecho, algo que nunca antes había permitido crecer, esperanza. No vamos a sobrevivir esto, murmuró él, con voz baja. No vamos a morir, contestó ella, y lo besó con lentitud, como si ese beso fuera un sello de victoria antes de la batalla. La nave inició su impulso. Las alarmas sonaban, los escudos vibraban. El campo gravitacional a su alrededor crujía bajo la presión de las minas cinéticas. El primer enfrentamiento fue brutal. Julián pilotaba como si el metal le obedeciera por voluntad. Sarelia, desde el puesto secundario, dirigía los sistemas de contraataque con precisión quirúrgica. Las primeras 2 naves enemigas fueron derribadas con una maniobra suicida que solo un humano habría intentado. Cuando el humo aún no se había disipado, la nave descendió hacia la cubierta exterior del crucero madre. Sarelia y Julián se lanzaron al vacío con sus trajes de batalla. Cayeron como relámpagos sobre la cubierta del Argón Lux. A su alrededor, soldados reales del Consejo los esperaban con lanzas eléctricas, cañones sónicos y odio ancestral. La batalla cuerpo a cuerpo fue un espectáculo de furia. Sarelia era un vendaval. Cada giro de su lanza cortaba como si el aire mismo obedeciera. Julián luchaba con brutalidad terrenal. Su estilo no era elegante, pero era letal. Golpes secos, decisiones instintivas, coraje que ningún linaje podía fabricar. Sangre, gritos, acero, humo. Y entre todo eso, miradas que se encontraban en medio de la masacre. Como si con cada muerte, con cada herida, se prometieran un futuro que aún no existía. La reina madre apareció al fin, rodeada de su guardia personal. Su armadura dorada, su rostro inmutable, su voz como un cuchillo de hielo. Tú no eres Sarelia, dijo. Solo eres una mujer enferma que olvida su deber. Sarelia no respondió con discursos. Solo caminó hacia ella. Cada paso hacía temblar la cubierta. A su lado, Julián limpiaba la sangre de su lanza corta. No vine a convencerte,
dijo Sarelia. Vine a terminar esto. El combate entre ambas reinas fue legendario. Chispas de energía cruzaban la cubierta. Las naves alrededor se detenían solo para presenciarlo. Julián luchaba contra los escoltas, abriendo paso. Pero era ella quien debía enfrentar su pasado. Durante minutos interminables, Sarelia resistió cada embate. Pero cuando su lanza fue arrojada al vacío, y la reina madre alzó su espada para el golpe final, fue Julián quien se interpuso. La espada atravesó su hombro. No gritó. No cayó. Solo dijo: no toques lo que amo. Sarelia aprovechó el segundo de distracción. Una hoja oculta en su guante salió disparada hacia el cuello de su enemiga. La reina madre cayó sin gloria. Sin aplausos. Solo con el vacío como testigo. El silencio después fue absoluto. Las tropas del consejo, al ver caer a su líder, comenzaron a rendirse una por una. Los sistemas de las naves se desconectaban. Las comunicaciones empezaban a llenarse de palabras que hacía años no se pronunciaban. Alto el fuego. Armisticio. Libertad. Sarelia cayó de rodillas, jadeando. Se arrastró hasta Julián, que aún estaba en pie, pero sangrando profusamente. No cierres los ojos, le rogó. No ahora. No después de todo esto. Él sonrió, agotado. Lo prometiste, y cumpliste. Hicimos temblar el universo. Ella lo abrazó. Lágrimas corrieron por su rostro. No había luto. Solo alivio. Solo amor. Los meses siguientes fueron reconstrucción. Sarelia no reclamó el trono. Lo desmanteló. El consejo fue disuelto. En su lugar, se formó una asamblea de sistemas libres, donde humanos y alienígenas compartían poder. Julián fue nombrado protector honorario, pero él solo aceptó una casa en la luna de Besán, un rincón lleno de jardines y viento. Sarelia se mudó con él. Ya no usaba armadura. Solo vestidos ligeros y pies descalzos. Cada mañana, al despertar, Julián la miraba como si aún no creyera que fuera real. Y cada noche, antes de dormir, ella le susurraba: sigue sin ser digno de tocarme. Pero lo hacía reír. Porque cada vez que lo decía, lo tomaba de la mano. Y no lo soltaba. Jamás. Fin.